Buenas tardes a nuestra segunda clase de teorías y análisis del discurso. En la primera clase vimos cuáles eran algunos de los principales autores de esta teoría del discurso. Hoy vamos a empezar con algunas categorías de Theo Van Dijk. Entonces, el analista del discurso más conocido en Latinoamérica es Theo Van Dijk, porque la mayoría de sus libros se ha traducido al español. Entonces, Theo de Van Dijk tiene cerca de 40 años trabajando el tema del discurso, y él, cuando comenzó trabajando el tema del discurso, primero lo trató de aplicar al campo de la literatura, al campo de la novela, al campo del cuento. Posteriormente va a ir incorporando cada vez más categorías sociales que tienen que ver con lo que sería ya la parte social, y estas categorías que va integrando que tienen que ver con lo social le va a ir ayudando a conformar su teoría acerca del discurso. Su teoría acerca del discurso principalmente sería una teoría interdisciplinaria, porque quiere ver el discurso, pero van a estar inmiscuidas diferentes disciplinas. Entonces, entre las disciplinas más importantes que van a estar dentro de la teoría del discurso, estaría la parte de la lingüística, estaría la parte de la psicología cognitiva y también la parte de la sociología. Entonces, las tres disciplinas las combina para hacer el estudio de los diferentes discursos. En esta primera etapa, cuando nosotros vemos y cuando nosotros recibimos un discurso, tenemos que ver esta parte material, esta parte del lenguaje. Entonces tendríamos que analizar las oraciones, las frases, los contenidos, la parte semántica y la parte estilística, que tendría que ver con todo lo que sería cómo está escrito el discurso. Pero Theo Van Dijk no solamente se queda en la parte lingüística, sino también quiere profundizar en la parte de cómo se entienden y cómo se comprenden estos diferentes discursos. Cuando yo escribo un discurso, tengo que saber cómo se va a elaborar ese discurso, y lo mismo para los receptores. Cuando los receptores están recibiendo ese discurso, tienen que saber y tienen que interpretar y tienen que comprender los discursos. Entonces, en esta etapa de producir un discurso y en esta etapa de comprender un discurso, va a entrar principalmente la parte psicológica, la parte de la psicología cognitiva, en donde nosotros nos estamos comunicando, pero al mismo tiempo estamos adquiriendo conocimientos. Estos conocimientos sería el contenido de lo que me está diciendo ese discurso. Entonces, cada persona puede que entienda diferente ese discurso, dependiendo de sus conocimientos, dependiendo de su enciclopedia, dependiendo de en qué grado está. También pueden haber diferencias de clase, de género, para interpretar ese discurso. Entonces, Bell ve y quiere estudiar la parte lingüística, quiere estudiar la parte psicológica de comprensión y de recepción de los discursos, y la última parte sería la parte social. Siempre está el emisor del discurso, el propio texto, y también va a estar la recepción. Pero esto se va a producir en un determinado espacio, en un determinado tiempo, y va a haber condiciones sociales en las cuales se va a producir ese discurso. Esas condiciones sociales tienen que ver principalmente con dos cosas muy importantes. Una que sería la parte del poder, porque los discursos van a estar sirviendo al poder, y la otra sería la cuestión que tiene que ver con la ideología. Atrás de los discursos siempre habría algunas características ideológicas dentro de ese discurso. Esto se podía ver más claramente en un discurso político, en un discurso social. También los discursos educativos también podían tener ideología, los discursos religiosos, hasta una canción podía ser un discurso que tuviera determinado tipo de ideología. Entonces, Theo Van Dijk nos va a hablar de una especie de triángulo, y ese triángulo sería que tengo que conocer la parte lingüística, la parte psicológica, y también tengo que conocer la parte social, que tiene que ver con el poder y que tiene que ver con la ideología. Entonces vamos a ver estas categorías que menciona Theo Van Dijk, y también vamos a ver qué sería el discurso. Entonces, muchas veces el discurso se puede considerar que son todos estos discursos que yo estoy haciendo mediante el habla, serían los discursos hablados, que puede ser una conferencia, que puede ser una clase, que puede ser una conversación, que puede ser que yo dé un sermón, puede ser que yo también en un bautizo puede dar un discurso,
o puedo dar un discurso como los que se daban en ciencias políticas, muchas veces para pedir mejores condiciones con respecto a la facultad, ¿no? Entonces también serían discursos políticos, también serían discursos sociales. Y luego también se pueden clasificar, aparte de los discursos hablados, se pueden clasificar en los discursos escritos, ¿no? Estos ya serían los que hacen el político, los que hace el sacerdote cuando va a dar un sermón, a lo mejor si es un secretario de gobernación o un secretario militar, también tiene que escribir un determinado discurso. Pero tío Van Dai ha extendido más este concepto de discurso, entonces cualquier texto escrito, Theo Van Dai lo podía considerar un discurso. Entonces también podía considerar a una canción, a una editorial, a un artículo periodístico, a un reportaje, o a una crónica, también se podía considerar un discurso. Entonces también estos géneros periodísticos que ustedes ven en otra materia, estos géneros de opinión principalmente, también serían parte de lo que serían considerados como discurso. Entonces, un discurso puede ser algo muy pequeñito, como eso de amor y paz, o puede ser algo muy largo, porque también en el caso de la literatura, a lo mejor podríamos hablar del discurso que aparece dentro de esa novela, o el discurso que aparece en una imagen visual. Entonces habría diferentes tipos de discurso, estos que serían los hablados, los discursos que serían escritos, y también últimamente se ha extendido este concepto de discurso a lo que serían los discursos multimodales. Esto de los discursos multimodales lo vamos a ver en la última sesión, y ahí estarían estos discursos que están en la televisión, que están en el cine y que están en los nuevos medios de comunicación, ¿no? Entonces también podría ser un blog, podría ser un TikTok o podría ser un video que aparece en YouTube, ¿no? Creo que ahorita, si ustedes están muy familiarizados con TikTok, pues van a encontrar muchos TikToks que son principalmente de entretenimiento, pero no sé si les ha tocado ver que de repente sale un actor o alguien trata de favorecer a un político o alguien trata de favorecer alguna idea que está circulando dentro de la política, ¿no? Ahorita creo que acaban de aceptar que el aborto sea legal, entonces hay memes, hay no me he revisado TikTok, pero a lo mejor puede haber ciertos TikTok donde se haga referencia al tema. Entonces si en TikTok apareciera esta referencia a las elecciones, al aborto, ahorita también está muy de moda el presupuesto, entonces si en TikTok vemos un video que habla del presupuesto, también se podría considerar un discurso. Entonces sería de tipo multimodal, todos los que tienen que ver con la imagen, todos los que tienen que ver con la palabra, todos los que están en estas redes sociales que tienen lo audiovisual. Luego los discursos escritos, que podían ser de política o que podían ser también periodísticos, también literarios, también científicos, de los abogados, y de discursos educativos. Y también los discursos que nosotros decimos directamente, ya sea para un meeting o ya sea para algún tipo de presentación educativa, social o política. Entonces vamos a comenzar viendo esta noción que es un poco compleja de lo que sería el discurso. Entonces les preparé un video para ver